Estamos con el caro amigo Igor Fleischer, autor, historiador, escritor, autor de un montón de libros, 5 y más grosos, escritos por este señor que toda su vida vivió en Paraguay, pero tiene la ascendencia rusa. Él fue cónsul honorario de Rusia acá en Asunción por muchísimo tiempo y ahora tiene una mirada un poco, si se quiere, no sé si retrospectiva, pero él siempre está a la vanguardia informativamente, siempre está sabiendo lo que pasa en el mundo y más en su país, Rusia, pero analiza también otros gobiernos, otros estados, otros países, otras situaciones, desde la esfera política, comercial, etcétera, etcétera, económica, social. Tiene una visión global fabulosa, Igor Fleischer. Por eso lo invitamos una vez más aquí. Buen día, muchas gracias. Buenos días, muy amable por invitarme y acérquese. Veremos hasta dónde podemos participar. Veremos, como dijo el ciego, veremos si podemos ver. Sí. ¿Cómo que dice? No me sale allí. El ciego dijo... No sé hay si que ver para creer. Eso, hay que ver para creer en uno de ellos. Pero había una cosa así, a ver... Vamos a ver qué pasa con... Bueno, Igor Fleischer, usted lo estuvo escuchando seguramente a Jorge Codas Thompson y sabe lo que está pasando en el mundo y más esta intención que tiene Donald Trump de parar las guerras, al parecer, y convocar a los señores representantes, en este caso, de ese conflicto entre Ucrania y Rusia, Vladimir Putin y este señor, ¿cómo que se llama? Zelensky, está invitando y convidando a una mesa de qué sé yo, de pacificación bélica, digamos. Eso es lo que quiere Trump, aparentemente. Invita a sus colegas o futuros colegas, porque recién el 20 de enero él va a ascender nuevamente como presidente oficial. Ahora es presidente electo de Estados Unidos, pero ya convoca y para tratar de parar esta belicosidad allá en Europa. ¿Se va a parar esa guerra o no? ¿Qué dice usted? Esa es una gran pregunta que se hace todo el mundo. Realmente es una incógnita, es un misterio sobre otro misterio, difícil de... ¿Por qué tanto misterio? Y es porque las pretensiones de ambas naciones, tanto de Ucrania como de Rusia, son prácticamente antagónicas, completamente antagónicas. En el caso de Trump, es difícil de pensar lo que él podría hacer. Solamente hay indicios. Los indicios son de que él está incluyendo en su gabinete aparentemente personas que son contrarias a la guerra. Pero las preocupaciones de Trump, como eran en el gobierno anterior de él, no es tanto la guerra, sino lo que él tiene dos puntos fuertes, que es siempre su caballito de batalla y que no le resultó, es parar la inmigración irregular en el país. Que él estaba con el muro, que tenía que construir kilómetros y kilómetros de edificaciones para que no entren los mexicanos o los otros centroamericanos a través de México. Y el otro era el proteccionismo que él quería tener para ciertas actividades económicas importantes como la industria del acero, la industria del automóvil, que prácticamente fueron avasallados los americanos tanto por China como por México. México era un país vecino que prácticamente regalaba, porque los mexicanos pues no necesitan tener un sueldo
demasiado importante para mantenerse en el trabajo. Y los chinos sí que trabajan gratis, ellos trabajan prácticamente por la comida nomás. Trabajan gratis. Y sí, eso no es una competencia. ¿Cómo realmente. es el ser humano según usted? ¿Cómo definiría al ser humano, señor El ser Igor humano por Fleischer? naturaleza es malo. ¿Cómo? Malo. Es egoísta y es sí? oportunista. ¿Así? Siempre ha sido Malo, así. egoísta Y oportunista. y oportunista. Y solamente las grandes situaciones ya insostenibles, cuando hay una anarquía completamente en un país, digamos cuando se tiende a la mexicanización, es un desborde popular que termina en la muerte y el asesinato y la ejecución colectiva de sea quien sea. Es lo que pasó en la Revolución Francesa, que se le agarraba en la calle a cualquiera y se le mandaba la guillotina. O en Rusia, que se le agarraba a cualquiera y se le metía un tiro de revólver por la nuca. Y eso es de la época de Espartaco ya, sí. Pero eso ocurre muy... de Espartaco, de Espartaco. Sí, bueno, pero antes inclusive... Eso ocurre así, que tiene que pasar muchos años, 50 años, 100 años, pero llega precisamente la madurez. Acá en la República del Paraguay, en el año 1947, casi ocurrió eso. Porque los Punandí, los colorados, que era gente del agro, se levantaron contra los liberales, que era la gente de plata, que era, digamos, la gente de categoría. En aquel momento. Sí, en aquel momento, eran los universitarios, y los otros eran campesinos, y no ocurrió eso porque se tuvo la buena visión de los dirigentes colorados de impedir eso. Pero el ser humano es malo desde el tiempo de los monos. Bueno, los monos que no son monos ya eran semi-humanos, los australopithecus. Australopithecus que descubrieron que si se tiene un hueso, el fémur de un animal, se le puede romper la cabeza al enemigo. Y ahí ya los protohumanos ya se dieron cuenta cuál es la forma de sobrevivir. Y por eso... A los golpes. A los golpes. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre, siempre ha sido así. Pero ¿cómo si ahora se reúnen todos en estas grandes conferencias, estos grandes foros? El caso del G20 en Río de Janeiro, por ejemplo. El G20 se reúne ya hace más de 15 veces. ¿Y? Hasta ahora yo no me acuerdo qué conclusión positiva haya habido en algún G20. Es un evento de relaciones públicas donde todo el mundo habla, pero estoy seguro que nadie le escucha al que habla, que cada uno tiene su opinión, que nadie le hace cambiar de opinión, y que de repente hay algunas declaraciones importantes, como el caso del ministro de Relaciones Exteriores ruso, que estuvo también en Río de Janeiro, que dijo que esta cuestión de la amenaza balística que tiene ahora Rusia de parte de los Estados Unidos y de Ucrania puede desembocar en un conflicto que no va a tener solución. En una tercera guerra. Y no dijo tan así, pero dio a entender que es eso. Lo que pasa es que Putin no estuvo presente. ¿Por qué no estuvo Putin? Y Putin no estuvo presente porque... Se lo persigue. El Tribunal Internacional de La Haya, que tiene el nombre de tribunal, realmente no es un tribunal, es un grupo de fascinerosos que tiene un sueldo grande y tiene un estatus grande y tiene una toga grande, cometió la imprudencia de pedir la captura internacional de Putin, inclusive con dando intervención a la Interpol y a todos los otros organismos. Y entonces, pues, para una persona es incierto lo que puede ocurrir. O sea, que él no puede salir de su país. Puede salir porque se va por China, se va por la India, pero en un lugar, para ellos, Brasil, para Rusia, el Brasil, pues Brasil. No es un país, digamos, civilizado. No es así. Brasil no es civilizado. No, es un país grande, es un país, pero ¿cómo va a ser civilizado si Lula ganó las elecciones y se asaltó su escritorio
se hablaron todos sus cajones, se habló su placar, se abrió todo, se le robó todo. Pero no puede pues, ser civilizado un país donde ocurre eso. Pero eso lo define ya, no hay necesidad de mayor estudio. Pero dígame, ¿y el G20 entonces qué arroja? ¿Qué arrojó? ¿Estuvieron todos ellos ahí para una foto? ¿Qué pasó? Para una foto. Ah, sí. Para una foto. Pero claro que hay cosas ahí, dicen que esto, que aquello, pero es luego una cosa de... Es una cosa luego de... Hasta diría cómica. Biden creo que estuvo ahí. Sí, Biden. Sí. ¿Y para qué se fue si él ya ni 4 semanas ya no va a estar? Sí. Ella no resuelve nada ahí. Pero ordenó ahí justamente que Ucrania utilicen esos misiles de Estados Unidos. No en el G20. En el G20 él habló que hay la posibilidad. Pero ahí tenía que estar Trump pues ya presente. Los dos por lo menos. Los dos por lo menos. Claro que sí. Claro los dos por lo menos, ¿cierto? Claro. Porque uno ya no tiene nada que hacer, que en 15 días va a ser. Ahora Biden dijo que él ordenó, pero después dijo que no ordenó también. Se desdijo también porque se dio cuenta que lo que él hizo pues es una barbaridad. Y la consecuencia de eso... ¿Y cómo lo ve usted a Lula presidiendo como anfitrión el G20? Y Lula pues es una persona que conoce mucho al ser humano. Lula es una persona que es un jefe sindical y sigue siendo un jefe sindical de mucha categoría. Él creo que es de Minas Gerais. Ahí lo que él se hizo de político, y él se candidató como 7 veces. Como 3, 4 veces. No, más en el inicio. De su carrera, varias veces. Hizo cursos en el Canadá, se le invitó, me acuerdo, para hacer cursos de política, y habrá aprendido, porque Lula no es ningún tonto, es una persona que conoce a la sociedad, conoce a la gente, pero es populista. Es populista, y el populista lo que hace es, la solución rápida es sacarle plata a los ricos y repartir entre los pobres. Eso es lo que hicieron los peronistas también en la Argentina. Lo que pasa es nomás que el único que puede darle plata a los pobres es el rico, pues. Y si se le martiriza al rico y se le perjudica al rico y se le saca su medio vida, los pobres se quedan sin plata. Los pobres se quedan sin plata, y eso es lo que ocurrió en la Argentina. Y en el Brasil en varias ocasiones, pero Brasil es un país oscilante que tiene mecanismos económicos copiados en los Estados Unidos. El Brasil es una actúa copia de igual forma Brasil. Exactamente como los Estados Unidos, ellos no inventan nada, tal y cual. Entonces tienen políticas, pero siempre tienen el lastre ese del populismo. Ya que está tocando lo de Estados Unidos, ¿cómo va a ser desde su óptica la política que va a imprimir Donald Trump a partir del 20 de enero del año entrante? Bueno, yo creo que va a seguir su preocupación siempre la que tenía. Es la que había mencionado, de la inmigración y del proteccionismo en alguna medida de los productos que vienen de economías que tienen un salario demasiado bajo y de mucho desarrollo económico. O sea, China y México. China y México. Por alguna razón, India no entra en ese cuadro, a pesar de que tiene una economía muy grande. Y tradicionalmente, los Estados Unidos ya es una cuestión ya de inercia. Tiene el compromiso de proteger a Taiwán. Y recalco, no es Taiwán, es Taiwán. Taiwán. Sí, Taiwán. ¿Cómo? Con ñ. Con ñ. Taiwán. Sí, como en inglés no hay la ñ. Entonces queda como... Taiwán. Con ñ al final, en vez de ñ, Taiwán. Es proteger a Taiwán, que es una parte de China, que es exactamente el caso de Corea, una Corea del Sur, una Corea del Norte, pero con la diferencia que
China continental, la China que se llama democrática, y se llama democrática justamente porque no es democrática, pues. Entonces China democrática, la República Popular China, quiere absorber a este pequeño paísito. El Taiwán. Pero el tema es que Taiwán parece comparando con la China popular, es un país insignificante, pero no es tan así. Es el mismo caso que Ucrania. ¿Quién iba a creer que Ucrania se iba a defenderse 2 años consecutivos de un país inmenso? 3 años ya. 1000 días. Como así. Y Taiwán es un hueso duro de pelar, porque ocurre que la costa de Taiwán, que está enfrente a la China continental, son barrancas altas. No hay ni una playa ahí. Ni una playa, que decir que por ese lado no puede entrar nadie. Los chinos por ahí invadir tienen que dar la vuelta y venir por el otro lado. El otro lado ya es difícil. Ya es difícil de mar afuera. ¿Y nuestra relación con Taiwán? ¿Usted cree, analizando nuestra política también exterior en este caso, usted que nació acá en Paraguay, porque usted es paraguayo, de ascendencia rusa y ruso también al mismo tiempo, ¿usted cree que está bien nuestra política con esa China desconociendo a la otra? Bueno, acá hay una cuestión histórica que hay que considerar. Originalmente, en los años 50, cuando Mao Zedong se apoderó del gobierno de China continental, Chiang Kai-shek se refugió en Formosa. Sí, huyó hacia Formosa. Y se refugió ahí. A ella no se le pudo alcanzar. Todos los países del mundo democrático, a la única China que se le reconocía era a Taiwán. Hasta que creo que el presidente Nixon se dio cuenta que eso era una posición disparatada, porque el país, que es el 99%, es China continental. Y Taiwán, entonces le reconocieron a Taiwán. Y como el país que manda en el mundo, porque los Estados Unidos es un gendarme. Como el gendarme dispuso que se reconozca, entonces en masa todo el resto se fue detrás de lo que dijo Nixon. Y ahí, en la Nación Unida, que estaba un tipo de Taipei, ya no se le permitió la entrada al edificio de las Naciones Unidas y se le autorizó entrada al otro chino. Y ahí al ya, de Pekín. entró el de Pekín y ya no pudo entrar el de Taipei. Y una partida de países quedó reconociéndole a Taiwán. Y entre ellos Paraguay. Entre ellos Paraguay, porque el general Alfredo Stroessner tenía una radical política anticomunista en su momento, y no había ningún gobierno que sea de extrema izquierda que sea reconocido por el país. Ni Cuba, ni Rusia, ni China, ni Polonia, ni nadie. Y ahora Taiwán está por inercia. Ya casi 70 años. Sí, de esa está por relación. inercia y no molesta a nadie. Están ahí, regalan cosas. A cada uno le ponen una computadora, diputados y senadores. No, hacen cosas. Tienen un centro floral ahí en Cacupé, cultivan orquídeas. Y aparte de eso también hacen cosas que yo creo que China continental no va a hacer acá, sí. No va a ser. No va a ser, sí. ¿Cómo es entonces el actuar de China continental? ¿Directamente avanzar, atacar, apropiarse? China continental con respecto en líneas genéricas, el actuar de China, del gobierno chino, ¿cómo es el actuar del gobierno chino? El actuar del gobierno en líneas genéricas, es invadir con su producción. Es una línea típicamente oriental. Tenemos que acordarnos que China es un país muy acomplejado por su historia. Acomplejado.
en la historia reciente, digo historia reciente, una parte de la historia reciente todavía que yo cuando era escuelero, ahí el Japón invadió China y ellos se manejaban como ellos querían, ahí en su casa estaban. Los japoneses. Los japoneses. Y China no era nada de nada. Los rusos hacían lo que querían, había una guerra del opio, porque resulta ser que en el año 1880, algo así, que no es hace 500 años, ahora los chinos ahí impidieron de que se cultive opio porque era daño, así como ahora se sabe para la salud, y que era una expoliación de los que cultivaban apio. Inglaterra le hizo la guerra del opio, se llamó. A China después había la guerra de los boxers. Había unos chinos que también eran nacionalistas, le pegaron a unos cuantos europeos, asaltaron unas cuantas embajadas, y ahí vinieron todos los países europeos, incluyendo Rusia, Francia, el que quería nomás, y le hicieron desastre, hicieron en China. Entonces China está demostrando ahora su valía. Tiene un ejército, tiene una flota, Sí. tiene extraordinariamente una gran industria, pero todo basado en la expoliación absoluta del ser humano. Así. Por ejemplo, voy a dar Expoliación. sí, para dar una idea. Vamos a suponer que alguien quiere comprar motos en China. Motos de la última generación, motos 4x4, vamos a decir. Sí, o sea, 2x2. Claro. Sí, de la última generación. Y le dice al chino, bueno, yo quiero la moto, pero quiero irme a la fábrica, quiero ver cómo ¿Se fabrica? se fabrica. Absolutamente prohibido. Así. No se puede entrar. Se puede ver dónde están sus exposiciones, su concesionario. Pero no se muestra cómo se pero fabrican no se las muestra motos. porque el infeliz que trabaja puede estarlo en medio en short y con un pedacito ahí de algún vasito de plástico con agua y ruina total. Todo el ambiente Entonces, despellejado ahí. lúgubre, entonces no se puede mostrar esa por parte. eso no se puede. La moto sí. La moto luce perfecta. La moto luce perfecta. Y bueno, y ese es así. Y entonces a China le sobra plata, pero le sobra plata porque son 1.000 millones de chinos, pues. O más, 1.400. Y bueno, y más, ahora dice que la India le superó. Parece ser que la India lo superó. Y bueno, y cada chino si se le saca $10 a cada, ellos son 10.000 o 100.000 millones de dólares, y ellos tienen para invertir. Ahora en el Perú van a ser puertos más grandes ahí del Perú. Sí, ya se inauguró. Sí. Kansai, Sí, después vienen los buques. al norte de Lima. Los buques pesqueros siempre están ahí en la Patagonia, en el mar, que los argentinos le llaman mar argentino, que fue un mar ocupado así arbitrariamente, ¿verdad? Porque los argentinos dijeron esto es nuestro y Ocuparon. y el mar fue de 12 millas nomás, pero ellos dicen que ya son 200 kilómetros. Ganó Argentina Y ayer ganó la versus Argentina, Perú. pero los chinos dicen que traen 1.000 buques pesqueros por todos lados. Y India tiene 1.441 millones de habitantes hoy. 1.441. Y China tiene 1.410 millones de habitantes. y bueno, sí. Más o menos ahí, cabeza a cabeza. Y son cifras siderales, y esa es la razón de por qué hay el cambio climático. Es la razón por qué jamás, nunca, y una noticia que nunca se dio acá en el Paraguay, es la más grande noticia que tenía que ser en grandes titulares. El año pasado, el mes de septiembre, hubo 40 grados. De calor. Sí, nunca hubo eso. En septiembre nunca hubo ese calor. Nunca. Yo trabajé en la meteorología. Así. Trabajé 5 años ahí. Y conozco las estadísticas. Nunca hubo. Y eso pues tiene que ser noticia de primera plana. Tiene que Y ser. acá no ponen. No. Alguna vez en diciembre, enero, había un día, 2 días. Pero ahora es normal. Ahora es normal. ¿Y cómo usted ve nuestra situación como país y ese enfoque internacional de Paraguay
¿Se está haciendo bien de participar en este tipo de foros, de asambleas, qué sé yo, de ir como por lo menos Bueno, aunque ahora, sea de oyente, está bien que participe yo soy Paraguay? de otra época. Soy de la época de que había más así seriedad. Antes, cuando se hacía una reunión internacional, era para discutir problemas serios, ¿Y ahora? resolver. No, ahora es un show. Es un show. Ahora es un show. Ahora, por ejemplo, la conferencia de cambio climático que hubo ahí en no sé qué ciudad de Tokio, se fueron 3.000 personas. El último que es de París se fueron 2.500. Pero ¿cómo se puede resolver nada con 2.500 energúmenos que cada uno quiere opinar algo ahí? Imposible es. Pero es imposible, eso no tiene sentido, pero está bien que se Bueno, pero reúnan ahora estuvieron en Brasil las 20 potencias del las mundo. 20% y el show. El show. Y está los G7 también, están el BRICS también. El BRICS. Sí, hay todo, se inventan nomás. Se inventa. Y se van y se reúnen y hablan. ¿Y bueno. qué es lo que se resuelve? Yo, por ejemplo, lo que se resolvió ahora en el Río de Janeiro no sé qué es. No, y dice que se va, ¿cómo que se llama? A cobrar impuestos a los más ricos, dicen. Y eso es lo que hacen los Estados Unidos hace 100 años, que el impuesto a la renta en los Estados Unidos se saca plata a los ricos y se distribuye entre los pobres, porque el país más comunista del mundo pues, es los Estados Unidos. ¿El país más Y comunista? claro, pues sí, la empresa tiene que contribuir con el 80% de utilidades, le da al fisco, el Departamento del Tesoro saca una parte, el Estado saca otra parte y el municipio otra parte, y ahí se hacen el welfare, ese que para la ayuda al que no trabaja, o una parte va para los vagos directamente, después hay salud pública y muchas cosas, y el ejército, claro que está el ejército, y después está esa plata también para robar. Sí. ¿Se roba también? Y claro que se roba, porque yo nunca supe de una licitación pública internacional para fabricar bombas atómicas de hidrógeno. Nunca supe de una licitación internacional para fabricar cohetes balísticos. No hay eso. Y bueno, y eso no es porque se hace trato, pues. Bueno, el G20 se compromete a seguir discutiendo la creación de un impuesto a los súper ricos. Y entre esos súper ricos está Elon Musk. ¿Qué usted nos dice de Elon Musk? Bueno, Elon Musk me parece, bueno, ese es un hombre influyente, es un hombre de mucho capital. Sudafricano de origen. Pero creo que está errando de camino, porque el que se mete en política no le va a ir bien en la empresa. Y si va a estar bien en la empresa, no le va a ir. Y él es más empresario que otra cosa. Y bueno, le apoya a Trump. Él lo que tiene más es que, como es empresario, para él son cosas obvias, muchas cosas. Él sabe que hay que hacer esto para arreglar esto. Pero resulta que en la política no es lo que se tiene que hacer, lo que se hace, pues. No, en la política se hace lo que le conviene más a los políticos. Así. Que es muy diferente de lo que le conviene al pueblo, a la ciudadanía. Es completamente otra cosa. Y esto que dice Trump de que él quiere evitar la guerra o las guerras, ¿eso va a cumplir a rajatabla o no va a ser tan así? Y es imposible de cumplir eso, por lo menos en el caso de Ucrania, que es la parte más sensible, más difícil, porque ahí los rusos ahora mismo, como están las cosas, tienen más progreso en su fase militar. Están progresando más. Pero Putin es amigo de Trump y viceversa. Los políticos pues son amigos. Pero eso no quiere decir que sean buenos vecinos, ni que sean... Acá pues se le dice amigo a cualquiera. No es así. No, el amigo en política no es el amigo en la vida social. Es muy diferente. ¿Amigo quién es? En política, amigo es el que uno le vio 2 o 3 veces en algún lugar y ese ya es amigo. Sí. Así es. Sí, así es.
Eso es cierto. Pero no es amigo en la vida diaria, que es lo que vale. Yo digo que ni uno sabe lo que piensa y ni el otro sabe lo que piensa el otro. Y esta amistad que tienen Donald Trump y Javier Milei, ¿es una amistad sólida, fortificada? Y es la amistad de oportunidad. Milei más o menos es una persona que tiene una idea clara de lo que tiene que ser la economía y de lo que de las arbitrariedades sociales, como hay que las arbitrariedades sociales. Yo digo que se llevan la plata para los vagos. El Milei sabe que si el que no trabaja no come. Esa es su política, y Trump también. Entonces coinciden en muchas y esta cosas. coincidencia es a raíz de que China está teniendo mucha supremacía en América Latina. El caso del puerto famoso peruano ahí, Chancay. Bueno, peruanos es un decir porque es controlado por Pekín ese puerto, ¿verdad? Entonces tiene que aprovechar Donald Trump para su siguiente presidencia, fortalecer la relación con Argentina. Esto yo pues simplifico las cosas. ¿Por qué es que hay en Lambaré o en Ñemby de repente se murieron 3, 4 jóvenes? Porque se mete en el territorio ajeno un vendedor de droga que ya está en manos de otro grupo de vendedores de drogas, pues. Y ahí se matan, y así fue la mafia en Nueva York siempre, hasta ahora. Uno no puede meterse en cobrarle a una pizzería su recargo por protección si es que ya otro está haciendo lo mismo. Entonces, a los países occidentales, ni a Europa ni a los Estados Unidos les va a gustar porque China se mete en su patio trasero. ¿Por qué es que China se va a meter ahí en ningún puerto, nada, si ese es un lugar que o los latinos o los americanos o los europeos, no bajo ningún concepto uno que viene de un lugar extraño que no tiene nada que ver ahí? El mismo caso, es la misma mentalidad que la lucha aquí también o sea, también lo que hay con la marihuana, que se vende, no se vende, pero se matan entre ellos cuando uno avasalla con el mercado ajeno. ¿Y cómo está la situación hoy acá en Paraguay desde la óptica suya? Un ser pensante, tiene más de 80 años usted, señor Igor Fleischer. Bueno, aquí... ¿Cuál es su visión de la actualidad nuestra? Muy sencilla. Acá el problema más grave, que es que no se respeta la Constitución Nacional. No se respeta. No se respeta para nada. Así. Es letra muerta totalmente. La Constitución. Y después ¿Y por qué también, siempre está en boca de todos la Constitución justamente nacional? porque no se respeta. Sí. Y yo cuando trabajaba en la Secretaría de Planificación con Mandelburger, a mí una vez me explicó un señor. ¿Se hacía bien ahí el trabajo? Se hacía bien, sí. Mandelburger era un técnico, no era político, pues. Por eso hacía. ¿Y él hacía bien su trabajo? Hacía bien, sí. ¿Se lo respetaba? Se lo respetaba y criticaba a él, al ministro de Hacienda, le criticaba, hasta por radio le criticaba. Bueno, yo en esa época... ¿Y Stroessner le permitía? Stroessner permitía muchas cosas. Lo único que Stroessner no permitía era el engaño. Stroessner no quería que se le engañe. El que le engañaba a él estaba perdido. Sí. Pero no quería también que se le critique mucho a Stroessner, pero no a su ministro. El ministro es otra cosa. Bueno, con respecto a con Mandelburger, ¿cómo era la relación entre Stroessner y Mandelburger? ¿Le respetaba Stroessner? Stroessner le respetaba porque Mandelburger venía con los informes cuando se pedía, con los informes exactos, con los informes correctos. Sí. Y el informe correcto le servía a mi general para situarse en la posición de la verdad, qué es lo que pasaba. Pero eso no quiere decir que él tomaba medidas para corregir eso. Eso es otra cosa, pero por lo menos sabía que estaba mal algo. Por lo menos eso. Bueno, el problema de Stroessner es que el robo público
tenía que ser autorizado por mi general, pues no es que cualquiera metía la mano en la lata y llevaba lo que quería. No era así. Uno tenía que... ¿Y cambiaron las cosas hoy? Ahora es inversamente proporcional a lo que era antes. Ahora la mano en la lata se mete a cualquiera. ¿Recuerdan ustedes ese caso de la pobre mamá que se le estafó ahí, que su marido, el hijo murió electrocutado, los dos? Los dos murieron electrocutados. Y se le indemnizó por esa señora que estaba comisionada del Congreso a Pueblito, ese R3 Corrales. Sí. Esa es la que le dio el 5% de lo que cobró, de lo que se cobró por la indemnización de la ANDE. Primera instancia, ¿qué tiene que ver el Congreso para comisionarle a nadie de nada en ningún lugar de la República? El Poder Ejecutivo es lo único que puede comisionar, el Congreso es el lugar de Asunción y nada más. ¿Qué es lo que tiene que ver una comisionada allá? Ahí ya hay plata que se tergiversa, que se malversa. Ahí ya sí. Bueno, ella renunció a ese cargo. Yo le escuché a la fiscala. La fiscala dijo que es un caso condenable, que es luego el crimen más horroroso que ella nunca en su vida vio, que se le despojó a una señora que estaba luego, no, el único soporte era el marido que quedó carbonizado ahí, que era un bla, bla. El crimen ese quedó esclarecido en el minuto. En el minuto. Que un escribano hizo un acta del poder en Uruguay. La plata se pagó en repatriación, que está en la antípoda de ese lugar. El escribano dijo que no tiene nada que ver con el papel que se le dio, pero su hija sí que tenía nada que ver, porque su hija era la que le dio el papel a la influencer esa que cobró la plata. Pero ahí se le iba a lo triturar totalmente. Sí, le vamos. ¿Quién habla ahora? Libres todos, tranquilos. Nadie está preso. Nadie está preso, ni el escribano, ni la hija del escribano. Ni el bandido, bandido ese del presidente del banco, el jefe de la sucursal del Banco Fomento de Repatriación, que el que le preparó ya un paquete, lindo paquete ya, porque es mucha plata, pues. Que él pidió esa plata porque ahí no hay pues esa cantidad de plata. Pidió este tipo acá del Banco Fomento, que era un cheque cruzado que nadie lo podía cobrar, también le dio. Y la Andes sí que antes de que muera el finado ya se le dio la indemnización. Sí. Y así todo es. Bueno, acá nadie va preso. Y van algunos presos. Ay, sí, ay. Pero cuando va preso... Con piolita. Con piolita o el 1%, si va preso, pues mucho. Acá pues tiene que ser como Bukele. Claro. Todos presos. Todos presos, todos. ¿Usted está de acuerdo con esa política de Bukele? Y después se averigua quién no es culpable. ¿Usted está de acuerdo con esa política? Claro que estoy de acuerdo, porque a mí me asaltaron varias veces ya. ¿Cómo que no? Claro que estoy de acuerdo. Si yo soy... O sea, acá no hay casi nadie que no haya sido víctima de alguna estafa, de algún robo o de algún tiroteo. Demasiado, es demasiado. Y la policía, ¿qué es lo que hace la policía? La policía actúa generalmente de campana. Actúa de campana. Yo suelo ver las patrulleras que se van con sus luces prendidas haciendo patrulla. Pero ellos tienen que tener las luces totalmente apagadas y si es posible su vehículo de color negro para que no se le vea. No hacerse notar. Y claro que si el vehículo está con la luz encendida, todo el mundo sabe. Claro, pues. Entonces todo es, pero la Constitución no se respeta, eso es feo, pero la gente no sabe en dónde se respeta la Constitución. Te voy a dar un ejemplo. A lo mejor la Senat. La Senat Aviación tiene una cárcel propia ahí. Sí. Tiene. Pero acá la única cárcel que puede haber es Ministerio de Justicia o las comisarías. La Senat es una entidad civil. Y el único que puede tener armas en la República del Paraguay, armas largas, es la Fuerza Armada y la policía.
La Senat no puede tener armas. Y sí las tiene. La tiene, pero es totalmente ilegal, pues. Entonces yo digo, si soy más marihuanero y cocainero, yo me veo enfrentado a una entidad totalmente fuera de rango. Sí, fuera de la ley, pues. Y después lo más ruin para mí cuando yo veo fuerzas militares que están haciendo el papel de guardia cárcel. Están ahí en el Buen Pastor, hay una camioneta que suele estar ahí. ¿Qué es lo que hacen los militares? Si está definido por ley su papel, defender la Constitución y defender la frontera. No que los presos no se escapen, pero no puede ser eso. Y aparte hacían guardia del Banco Fomento, guardia de seguridad privada, era el ejército. Y después se le pasó a la policía y la policía dijo que ellos no tienen medios para protegerle a nadie y ya vinieron otra vez. Bueno, y así es. Entonces, el mundo es difícil. El mundo es difícil y tenemos que tener alguna seguridad alguna vez también. Pero Stroessner hizo lo que hizo, yo me acuerdo, Stroessner hizo lo que hizo Bukele, pero más moderadamente, porque el país no estaba tan también... Era más o menos, había muchos asesinatos. Yo me acuerdo en la época de Stroessner, había asesinatos, con machetes se mataban en la campaña. Hasta que Stroessner le dio a los policías el poder que tienen que tener el poder judicial, pues. Entonces el delincuente en la época de Stroessner no le tenía miedo al juez, que le largaba igual que ahora, pero le tenía miedo al policía, pues. Le tenía miedo. Claro, al policía le pegaba, primero para llevarlo por la calle, en vez de esposa, no había pues esposa. En la época de Stroessner no se usaba esposa. Alambre, se le ataba con alambre atrás y ahí se iba, pero cuando el detenido el paso ya no era tan rápido, le daba 3-4 garrotazos, porque cachiporra tenía, sí. Cachiporra, sí. Sí. Bueno, señor Fletcher, es siempre un gustazo escucharlo. Usted tiene varias visiones, especialmente la visión de aquellos años también, que fueron buenos por un lado y no tan buenos por otro, ¿verdad? Pero creo que había más orden también antes, ¿verdad? Bueno, en la época del general Stroessner hay que dividir en dos periodos. Uno, lo que era el gobierno de Stroessner antes del año 1987, que era el gobierno del general Alfredo Stroessner. Y de 1987, los dos últimos años, ya era gobierno coaligado entre el general Stroessner y el Cuatrinomio de Oro. Era un gobierno mixto, era una alianza, de los cuales el que llevaba la voz cantante era el Cuatrinomio. Y el Cuatrinomio fue el que hundió totalmente la República. Ese ya es otro caso. Es otro caso, sí. Bueno, Igor Fletcher, muchas gracias. Autor, historiador, ex cónsul honorario de Rusia acá en Asunción. Esa guerra entre Ucrania y Moscú o Putin va a continuar, así como están las cosas. Y yo creo que va a continuar porque hay un fenómeno que también se habla poco. ¿Cuál es ese fenómeno? ¿De qué? El fenómeno que se habla poco, que se dice que ahora Ucrania invadió territorio ruso en Kursk, en la ciudad de Belgorod, que entró dentro de Rusia. Pero hace rato está ya el ucraniano dentro del territorio ruso. Porque Rusia ya anexó hace un año atrás todo lo que es Lugansk, Donetsk, Gerson, Zaporozhye, ya anexó la mitad de Ucrania, ya anexó. Y ese territorio ruso ya es ruso, ya es ruso por la ley rusa. Nadie reconoce. Pero para los rusos, pues entonces parece que ni los rusos entienden qué es lo que pasa ahí. Bueno. Sí, porque están enojadísimos que se le entró ahí en Kursk, pues, y el otro están ahí. ¿Y por qué no se enojan en un lado y en el otro se enojan? Y una abracadabra es. Sigue escribiendo. El problema de Zelensky, él pues es un actor.
Es un actor. Era un actor, un buen actor. Inclusive él hablaba muy poco el ucraniano. Él tuvo que estudiar el ucraniano pues para hacer su discurso. Y él es un actor, y más o menos yo le comparo con Ronald Reagan. Reagan, cuando fue presidente, fue un presidente muy enérgico. Es el que en 24 horas logró la libertad de todos los presos en la embajada americana ahí, que Carter no podía, un año no podía, y Reagan dijo que en un día ya le va a sacar a todos. Y Reagan pues, era actor también de cowboy, qué sé yo, tenía siempre el revólver en la mano y mantenía la paz y el orden ahí en el oeste, y siguió con el mismo. Y Zelensky la misma cosa, él dijo que iba a salvar a Ucrania, pues. Y Ucrania es un país pegado con saliva. Es un país pegado con saliva. Hay 5 o 6 nacionalidades ahí. Se habla todos los idiomas del mundo ahí, de los cuales el que más se habla es el ruso. Sí. Bueno, vamos a hablar en otro capítulo más de todo esto a profundidad. Señor Igor Fleischer, muchas gracias por su presencia.